que podamos entender al tiempo y a la hora que el Padre nos ha llamado. ¿Cuántos somos conscientes de ello? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Shabbat es el día que el Padre ha escogido para congregarnos. Y eso es muy bíblico. Dice la palabra que eso es una señal sobre su pueblo. Si tú y yo vamos a las Escrituras, al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo dice que una sería su señal muy en particular sobre todo su pueblo. Dice que guardarían ese día para santificarlo delante de todos los pueblos. Cuando tú y yo entendemos que la palabra santificar significa es un día apartado, es un día kadosh, significa que es un día consagrado, diferente de todos los días. Tenemos 5 días, 6 días para hacer toda nuestra labor, todo lo que es de nuestra vida cotidiana, lo que son nuestros deberes, nuestros quehaceres, pero simplemente hay un día que el Padre estableció para llamar y congregar a su pueblo, en el que aún científicamente, si tú y yo podemos entenderlo, ese día que el Padre ha escogido es un día, aún científicamente hablando, hay un día que el cuerpo humano necesita descansar para poder regenerarse. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no todo es trabajo. Amén. Y no estoy diciendo que es malo trabajar. Estoy diciendo que es necesario que haya un día de descanso para que el cuerpo pueda regenerarse, tomar la fuerza, el vigor que el cuerpo necesita para poder tener la fuerza necesaria para el día siguiente. Y eso es, el Padre es tan sabio que aún dentro de todo ello, Él estableció un día para que aún el hombre pudiera descansar. Pero si tú y yo vemos aún dentro de los escritos, Él mandó que por 6 años se trabajara la tierra y el 7º día tendría que reposar la tierra. Aún tanto la tierra como el hombre necesita descanso y necesita reposo. ¿Cuántos lo entendemos? No todo es trabajo. Y cuando tú y yo nos aplicamos a los principios y a las cosas establecidas por el Padre, nuestras vidas empezarán a ser bendecidas. Cuando Yahweh se le presentó a Abraham, se le presentó diciendo, o se le reveló a Abraham como el Shaddai. No le dijo y no le habló por su nombre, sino que se le reveló como el Todopoderoso, el que podía hacer que la naturaleza, los universos pudieran estar en armonía, pudieran estar en unión todos los unos con los otros. Y quiero terminar esto. Yo sé que hace semanas, o hace más de unas semanas antes de haber entrado en las fiestas, yo te hablaba acerca de lo que son las pruebas en nuestras vidas. Y las pruebas a veces son necesarias para que tú y yo podamos entender en qué lugar estamos, y que es necesario que aún por medio de esas pruebas tú y yo podamos llegar a un crecimiento. Aún dice la misma palabra en el libro de los Hechos que es a causa de diversas pruebas que tú y yo entraremos o tendremos entrada al reino de los cielos. Dice, es necesario que a través de diversas pruebas, dice, tengan entrada al reino de los cielos. Eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos. Cuando tú y yo podemos entender y ver que hay cosas que van a venir sobre nuestras vidas o que nos van a llegar y que muchas veces nos podrán llegar desprevenidos, tú y yo tenemos que tener la confianza de que Yahweh es el que está con nosotros, y que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos podemos entender? Y es necesario que cada uno de nosotros pueda entender. Cuando Él se le reveló a Abraham, Él se le reveló como el Todopoderoso, aquel que podía hacer los milagros, que el mar, que los cielos pudieran estar en armonía, los universos, las galaxias, y se le presentó diciendo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Pasan las generaciones y llegamos hasta los tiempos de Moisés, y la primera vez que Él va a revelar, o daría a conocer o a revelar su nombre, porque Él tenía un moldeado para sí un pueblo que sacaría de esta tierra de Egipto, el de una tierra de esclavitud. Y sabes que así sucede con aquella persona que está apartado de las cosas del Padre, está sin esperanza o sin Elohim en el mundo, una persona que está esclavizada en el sistema de este mundo. Y el Padre estaba preparando un pueblo para sacarlo precisamente de esa esclavitud, un pueblo que estaba en tanta opresión y que estaba tan oprimido, para sacarlo a un pueblo en el cual el Padre prometería que los llevaría a una tierra en la cual fluía leche y miel. Pero para que Él pudiera revelarse a ese pueblo, cuando Él llama, Él primero quiere revelar su propósito y revelarnos su nombre, para cosas muy específicas y cosas muy grandes que Él quiere hacer para nuestras vidas. Era necesario que cuando Él se reveló a Abraham, Él se le reveló simplemente como el Todopoderoso, el Shaddai.
Cuando Él se reveló a Abraham, simplemente se dio a conocer como algo que es una característica de lo que es Yahweh, que Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos sabemos que Él es el que suple todas nuestras necesidades? Él es el que sana nuestras dolencias. Él es nuestro Yahweh Jirén, nuestro proveedor, nuestro sanador. Él es el que hace todo. Pero todas estas son características que contribuyen o que van con el carácter de nuestro Padre, que es suplidor, que es proveedor, que es todopoderoso, que lo provee todo, que es un Elohim omnisciente, omnipotente, que está en cualquier lugar, que está donde quiera. Y de esta manera Él se reveló a Abraham, diciéndole a Abraham: simplemente te basta conocer que yo soy el Todopoderoso. Pero cuando se le iba a revelar a Moisés, por primera vez, Él se revelaría no simplemente como el Todopoderoso, aquel que haría milagros, aquel que los sacaría con grandes prodigios y grandes milagros, sino que Él se daría a conocer como Yahweh, primeramente. Dice que Él se dio a conocer. Vamos a las Escrituras, Éxodo capítulo 6. Fíjate lo que dice. Entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo trataré a Faraón, porque dejaré de partir por la fuerza y con brazo alzado y los arrojaré de esta tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciendo: yo soy Yahweh. Fíjate que por primera vez se le da a conocer diciéndole: yo soy Yahweh. Dice que me aparecía a Abraham y a Jacob como el Shaddai, como el Todopoderoso, como aquel que podía hacerlo todo. Y Yahweh tenía que darles a conocer su nombre. Era un pueblo, tú y yo tenemos que entender que este pueblo de Israel era un pueblo que estaba en tanta esclavitud, en tanta opresión, pero no simplemente ellos, sino que era un pueblo al cual era un pueblo terco, el pueblo de Israel, que se encontraba en la esclavitud en la tierra de Egipto con cargas tremendas. Y así es para cualquier persona que está fuera del reino de Yahweh. Está sin esperanza y sin Elohim en el mundo, destituidos de la presencia de Elohim, sin esperanza, sin nada. Y si Yahweh iba a tener un pueblo el cual Él iba a revelar, Él tenía que representar un pueblo que pudiera cargar o portar su imagen. Para que ese pueblo pudiera cargar y representar la imagen de Yahweh sobre esta tierra, era necesario primeramente que ese pueblo era necesario que pudiera tener una identidad. Si tú y yo como creyentes no tenemos una identidad de quién es nuestro Padre, difícilmente podemos entender para aquello que Yahweh desea llamarnos a cada uno de nosotros y cuál es nuestro propósito sobre esta tierra. Sin una identidad sobre nuestras vidas, la identidad es lo que nos da todo. Si no hay una identidad, difícilmente podré confiar de quién es Él, de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el que puede hacer prodigios y de que Él puede hacer milagros. Pero cuando hay una identidad sobre nuestras vidas y vienen aflicciones y vienen circunstancias a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia, y esa identidad está sobre cada uno de nosotros, podemos estar confiados y tranquilos de que Yahweh está con nosotros, y que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Pero si tú y yo no entendemos que verdaderamente hay una identidad que es necesaria que cada uno de nosotros porte y cargue, difícilmente podremos llegar a entender, para aquello podríamos llegar a entender qué es lo que Yahweh desea que tú y yo hagamos. Y para que este pueblo de Israel, que era un pueblo terco, que estaba en una esclavitud y con tremendas cargas sobre sus vidas, si Yahweh los quería usar y los quería llevar a un nivel más alto, era necesario que este pueblo pudiera cargar una identidad. Y para que ese pueblo pudiera cargar una identidad, era necesario que Yahweh tuviera que probar el corazón de este pueblo. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sabes que es a través de las pruebas y las dificultades en esta vida que tú y yo llegamos a entender precisamente en qué lugar tú y yo estamos parados? Si verdaderamente confiamos en Él o si no confiamos en Él. Las circunstancias, las pruebas, muchas veces es muy fácil hablar o decir cuando una persona está enferma y decir: confía en Dios, confía en el Señor, confía en Yahweh, Él es tu sanador, Él es tu proveedor. Pero cuando esas circunstancias vienen directamente a afectarnos a cada uno de nosotros, y que los que se encuentran en tales circunstancias, a veces con la escasez o con la enfermedad sobre un familiar, sobre nuestras vidas, ¿es de la misma manera tan fácil decirlo como lo decíamos? Porque es diferente. Porque ahora está sobre cada uno de nosotros. Y cuando esas pruebas vienen, es necesario que cada uno te cargue una identidad, como el pueblo de Yahweh.
Porque cuando esa identidad es cargada sobre cada uno de nosotros, podré entender que sus promesas, que el pacto que Él estableció con su pueblo, lo estableció conmigo, y que si yo estoy en pacto con Él, Yahweh está en pacto conmigo, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él nunca fallará a su promesa y a su propósito que Él ha establecido. Pero es necesario que tú y yo lo entendamos. Y dice Éxodo capítulo 5, versículo 22, si Yahweh iba a tener primeramente un pueblo que iba a representarlo ante toda la humanidad, por el resto de la humanidad de este mundo, iba a tener que hacer que tuvieran precisamente una identidad que pudiera verse. Y es lo mismo contigo y con cada uno de nosotros. Él quiere darnos una identidad. Yeshua dijo: ustedes son la luz y la sal de este mundo. Pero si la sal se hace insípida, para nada sirve. Pierde su sabor, pierde por aquello o la funcionalidad de aquel condimento. Es lo mismo. Tú y yo como creyentes, si no causamos sal a otros, muchas veces es que estamos perdiendo a veces nuestra identidad como creyentes. La sal a veces es amarga, causa sed. Y dice la misma palabra, cuando tú y yo vemos en las escrituras, dice: por eso el mundo los aborrece. Dice: porque han guardado tu palabra, dice en la escritura, el libro de Juan. Tú y yo no podemos emparentar con las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Eso es a veces lo que el pueblo creyente no ha entendido. Que estamos en este mundo, pero no porque estamos en este mundo significa que vamos a ser igual que este mundo. Porque este mundo no dictará nuestros principios y nuestros valores. Los principios y los valores lo dicta esta palabra que Yahweh ha establecido. Lo que nos va a dar una identidad es esta palabra, no lo que el mundo quiere dictar sobre cada uno de nosotros. El mundo puede poner cosas sobre tu vida, pero simplemente Yahweh es el que puede hacerlo. Y es necesario que cada uno de nosotros pueda tener esta confianza y esta identidad. Dice versículo 22, Éxodo 5, versículo 22. Dice: enseguida Moisés volvió ante Yahweh diciendo: Adón mío, Señor mío, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté para hablar en tu nombre a Faraón, dice, él ha estado maltratando a esta gente y tú no has librado a tu pueblo. Y cuando tú y yo entendemos, y dice: entonces Yahweh respondió a Moisés: ahora vas a ver cómo trataré a Faraón, porque los dejaré partir por fuerza y con brazo alzado los arrojaré de su tierra. Y añadió Yahweh a Moisés diciendo: yo soy Yahweh. Fíjate que es necesario. Es importante, cuando Yahweh ordena algo en su palabra, es necesario que tú y yo entendamos quién es el que da la orden. Cuando mamá o papá da una orden y dice: es que yo te mando que hagas esto, pero si el hijo no sabe que la orden vino de papá o de mamá, ¿y por qué lo voy a hacer? Pero cuando papá o mamá dice: soy tu papá que te está diciendo que lo hagas, es diferente. O cuando el hijo entiende que quien que está hablando es el padre. Si tú y yo entendemos, o no podemos entender, que esta palabra fue escrita por Yahweh y que utilizó hombres para que esta palabra estuviera plasmada sobre letra y que pasara de una generación para otra, si tú y yo no podemos entenderlo con nuestro entendimiento y con nuestros corazones, difícilmente podremos tomar esta palabra y decir que esta palabra es una realidad y una verdad sobre nuestras vidas. Porque cuando lo entendemos, que Yahweh es el que plasmó esta palabra y que ordenó que esta palabra fuera pasada de una generación, Deuteronomio capítulo 6 dice: porque esta palabra, dice, la transmitirás y la pasarás a tus hijos de una generación a otra. Él sabía que en los mandamientos que él estaría dando a su pueblo de Israel en el monte Sinaí, que estaría entregando sus estatutos, sus principios a aquel pueblo y a aquella generación, era necesario que esa palabra fuera transmitida de una generación, que fuera perpetuada de una generación a otra hasta la humanidad. ¿Por qué es que tú y yo tenemos esta palabra?
Porque de alguna manera esta palabra fue pasada, transmitida de una generación a otra. Y tuvieron que poner hombres, aún precisamente sus vidas, por medio de ella. Defenderla a través de sus vidas. Pero si tú y yo no la entendemos, difícilmente llegaremos a conocer el poder de esta palabra. ¿Por qué crees que mucha gente cambia sus vidas? Porque no es el intelecto, no es el entendimiento de esta palabra que transformará. La letra no nos cambiará. Lo que cambiará es esta palabra a través de su espíritu, cuando tú y yo la entendemos. Muchas personas pueden entenderla, hay gente que puede entender su palabra aún mejor que yo que estoy aquí parado. Y que pueden tener, si tú quieres, un mayor entendimiento de ella. Pero si esta palabra no es una realidad y una verdad sobre el corazón de cada uno de nosotros, de nada sirve y de nada vale tanto entendimiento que tú y yo podamos entenderlo, porque no es simplemente el oidor, sino que es el hacedor de esta palabra quien es bendecido. Porque cuando tú y yo llegamos a entender que Yahweh es el que dio y ordenó esta palabra, y si Él dice, guardarás el día de reposo, no lo ordenó cualquier persona, lo ordenó Él. Que si Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es el amor que yo siento o el que yo anhelo, el decir, es que yo amo a mi manera y así soy yo, y el amor de esta manera es relativo, porque esa es mi manera de amar a mi prójimo. Pero el verdadero estándar de amor lo refleja el Padre. Por eso cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron, maestro bueno, ¿qué debemos de hacer o qué debo hacer para tener la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno excepto el Padre que está en los cielos. Pero si quieres tener la vida eterna y entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Porque en nuestro estándar es muy fácil tú y yo compararnos con la vida de otros. Tú y yo podemos sacar nuestras propias conclusiones y decir si soy bueno o soy malo. Porque automáticamente el estándar de la medida de cada persona es compararse con otro. Me comparo con mi vecino, yo soy mejor que mi vecino, por lo tanto yo soy bueno. Soy mejor que la otra persona que está sentada a mi lugar o que está sentada, por lo tanto yo soy bueno. Él es malo, yo soy bueno. Pero cuando venimos y nos comparamos al estándar de esta palabra, conforme a la estatura del varón perfecto que es Yeshua, nuestro modelo no es el hombre, es Él. Por tanto, Yeshua dijo, ser hacedores, dice, seguir mis pisadas. A quien debemos de compararnos es a Él. Bueno, verdaderamente amo a mi prójimo. ¿Cómo es verdaderamente amar a mi prójimo? No conforme yo pienso, sino conforme esta palabra lo establece. Y el amar a mi prójimo significa que debo de amarlo como a mí mismo. Que debo de tratarlo como quisiera que me trataran a mí, principalmente. Y no simplemente eso, que si verdaderamente lo amo, no voy a murmurar de la vida de mi prójimo. No voy a dar falso testimonio delante de la vida de mi prójimo. ¿Cuántos entendemos? Esa es la verdadera manera de amar al prójimo. No en la manera en la que tú y yo hemos pensado o hemos creído. ¿Por qué crees que cuando vinieron delante de Yeshua y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? El principal mandamiento de todos, ¿cuál es? Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Pero ¿sabes qué es lo que Yeshua dijo? Sabiendo la condición del hombre, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Le dijo, escucha, oh Israel. Sí, el principal mandamiento es amarle a Yahweh con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Pero lo que Yahweh, o el principal mandamiento que se requiere, es ser oidores y poder poner atención a lo que es su palabra. Nosotros lo entendemos. El principal mandamiento no es que ames al Padre, es que lo oigamos. Porque cuando yo puedo escuchar que Él es el que habla, ciertamente estaré dispuesto a obedecer la palabra que Él ha dado. Y le dijeron, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le preguntaron a Yeshua nuevamente, Yeshua les dijo, un nuevo mandamiento les doy. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo que era nuevo? No era un nuevo mandamiento, ya estaba establecido desde el principio.
Desde los libros, desde el Tanakh del Antiguo Testamento, era un mandamiento que ya estaba establecido, no era nuevo. ¿Por qué era nuevo? Era nuevo en el sentido de que todos sabían que tenía que amarse a su prójimo, pero cada quien ama a su prójimo como mejor le parece. ¿Cuántos lo entendemos? Un mandamiento nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque nunca antes, o en realidad nunca lo habían aplicado a sus vidas. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Así es que nuestra manera de compararnos, voltea con el que está a tu lado y dile, es Él, no nosotros. Primeramente. Y Yahweh revela su palabra a este pueblo y le demuestra para que este pueblo pudiera tener una identidad. Y es lo que sucede con cada uno de nosotros. Él desea que tú y yo tengamos una identidad, que podamos ser la luz y la sal de este mundo. Él tiene que hacernos pasar por muchas cosas para que en verdad seamos las personas que Él quiere que seamos. Somos hijos por medio de Yeshua. ¿Cuántos lo entendemos? Por medio de Él tú y yo venimos a ser hijos. Pero para vernos como sus hijos, di conmigo, no hay atajos. Para vernos como sus hijos no hay atajos. De la misma manera que aún Él se reveló a Moisés. Y mirábamos la semana pasada que cuando se le reveló a Moisés, dice que le mostró todo lo que quería hacer con la vida de Moisés. Pero dice que cuando iba por el camino, quiso quitarle la vida a Moisés. Ni aún ni a Moisés le iba a perdonar nada de que pudiera brincar sus planes o sus propósitos, siendo el escogido para lo que Yahweh le había designado, mucho menos para cada uno de nosotros. Si tú y yo queremos tener la imagen y la semejanza de Él, tenemos que vernos como hijos. Dice la misma palabra, mucho se habla que el reflejo de los hijos, o los hijos son el reflejo de los padres. Y eso puede sonar un poco a veces duro, pero eso es una realidad. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso cuando en el libro de Ezequiel, te doy un ejemplo rápidamente. Cuando dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, por tanto no se dirá aquel refrán en la tierra, en el pueblo de Israel, dice que los hijos comieron las uvas, dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, nunca más se dirá este refrán entre los hijos de Israel, dice, sino que el alma que peca, esa morirá. Porque ¿sabes qué es lo que hacía el pueblo en los tiempos antiguos? Es que yo soy así porque mi papá, porque mis descendientes fueron de esta manera. Y yo soy así porque mi padre es así. Y esa es la condición que soy porque mi hijo o mi hija es así. Por eso yo soy así. Y nadie puede, por eso exalto y por eso me enojo tan pronto. Porque mi papá es de carácter fuerte y yo también soy duro. Soy terco. Y es el reflejo. Es el reflejo de los padres. Y a veces el papá lo dice con mucho orgullo, cuando no debería serlo tanto, ¿verdad? Si es un área negativa. ¿Y qué es lo que Yahweh estaba diciendo? Porque ahora resulta, en otras palabras, lo que Yahweh estaba diciendo al pueblo, ahora resulta, dicen, que si ustedes son así, es porque su padre es de esa manera. ¿Y quién era el padre de ellos? Yahweh. ¿Quién es nuestro padre? Él. Entonces mi pregunta es, ¿somos así porque nuestro Padre que está en los cielos es así? No, porque nuestro Padre no es de esa manera. El reflejo de quién debemos de dar, de nuestro Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Ese es el reflejo que tú y yo debemos de dar cada uno de nosotros. Y hay un proceso, y entre más pronto tú y yo lo entendamos, mejor es. ¿Por qué me sucede a mí siempre lo mismo? ¿Nunca te ha tocado que ha salido de tus labios esta palabra? ¿Y por qué, Padre, si yo te sirvo y yo te alabo y yo te busco, pero por qué siempre me pasa a mí esto? Si ahora que estaba caminando más cerca de ti, mira lo que me pasa. Si ahora que te estaba buscando con mayor fervor y con mayor intensidad sobre mi vida, mira lo que me sucede. ¿Por qué siempre a mí y otra vez? Y parece que nunca salimos de las mismas circunstancias. ¿Por qué?
Y voy a continuar, y aquí me quedé la última vez que les había predicado de esto. Prueba no aprendida es una prueba repetida. Y es importante que lo entendamos en nuestra agenda. Prueba no aprendida, di conmigo, prueba repetida. Si tú y yo no aprendemos en medio de las pruebas, yo te voy a decir, nunca vamos a poder brincar las cosas que Yahweh tiene en nuestras vidas por delante. Yahweh no iba a permitir que este pueblo pudiera brincar los planes y los propósitos que Él tenía para este pueblo. Tenía que pasar por las circunstancias y por el proceso a través de ellas. No los podemos brincar. No podemos brincar las pruebas que Yahweh tiene por delante. Podemos evadirlas. Podemos sacarles las vueltas si podemos pensarlo. Y podemos pensar que somos tan sabios y decir, es que si le hago de esta manera voy a brincar este proceso y lo brinco y lo paso y ya la hice, ya brinqué al otro lado. No se puede, porque vamos a evadirlo y la misma circunstancia que estaba aquí va a estar por delante. Porque si no pasamos por ello no vamos a aprender. No podemos brincar las circunstancias. No podemos evadirlas. A la luz de la Torah las cosas cambian tanto que nos damos cuenta que al final que lo que Yahweh hizo con su pueblo era para entregarles precisamente la Torah, y por medio de ello este pueblo pudiera ser un pueblo, pudiera tener fe o pudiera ser de fe y pudiera pararse con la misma seguridad sin importar la prueba que tuviera encima, que Él ya se había manifestado como el Shaddai, como el Todopoderoso, el que Él hace milagros. Y cuando viene la siguiente prueba a nosotros, Él nos quiere ver tan seguros como la primera vez que tuvimos tú y yo la primera prueba. Porque eso es lo que va a suceder. Cuando esas pruebas vienen a nuestras vidas y esas circunstancias vienen y nos afectan directamente a cada uno de nosotros, Yahweh quería mostrarse y revelarse a su pueblo. No quería que su pueblo evadiera las pruebas que estaban por delante. Él quería mostrarles como el Todopoderoso, como el Shaddai que hace milagros, el que estaba con ellos. Pero que Él quería que cuando viniera la siguiente prueba a sus vidas, quería ver al mismo pueblo confiado y seguro de que Yahweh estaba con ellos. Y eso es lo que Yahweh desea hacer con nosotros. Que si la prueba viene a nuestra vida el día de hoy, y esa prueba la pasamos y seguimos confiando en Él, que el día de mañana cuando venga otra adversidad o una prueba en nuestras vidas, Él desea vernos con la misma confianza y la misma seguridad que nos vimos en esa prueba, confiando y estando seguro de que Él es el que lo puede todo, de que fuera de Él no hay nadie. Y Él quería revelarse a este pueblo de esta manera. ¿Y sabes que Él quería eliminar, o Él quiere eliminar totalmente la murmuración? Él quiere quitar de nosotros las quejas, las dudas de quién es Él. Cuando Él elimina las dudas de quién es Él, nunca más vamos a dudar de su grandeza y de su fidelidad, primeramente. Es entonces que vamos a obedecer sin problemas, hacerlo por fe. Y cuando te digo por fe, te estoy hablando de hacerlo por fe, no en una manera de que yo creo, yo confío, yo creo. Sino fe entendemos que la palabra fe proviene de la palabra hebrea que significa emuná, que proviene o tiene de la misma palabra de raíz que significa maná. Conjugando estas palabras emuná, maná, que son transliteradas de la misma raíz, significa tener confianza, seguridad y fidelidad en las cosas de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Él quiere que seamos un pueblo de fe, no de creer, decir yo creo. Porque no es simplemente el pensar que es una fuerza intrínseca. Yo cuando pensaba fe, yo pensaba que tenía que concentrarme en algo tan intrínseco y tenía que salir algún tipo de fuerza o algo sobrenatural sobre mi vida y decir, es que lo siento y lo creo y ya pasó. Y a veces lo sentí y no pasaba nada. Porque no es así. Si tú y yo empezamos a ver con los ojos o a través de unos lentes hebreos, y te digo lentes porque cuando tú y yo utilizamos lentes es para poder ver mejor las cosas. Cuando tú y yo podemos entender de una manera
Y podemos decir, voy a ver a través de unos lentes hebreos. Puedo entender que verdaderamente fe no es simplemente es una confianza, un creer, pero es una fidelidad y una confianza a las cosas de Él. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, soy un pueblo de fe porque mi confianza está puesta en aquel que todo lo puede. Eso es fe. ¿Cuántos lo entendemos? Muy diferente al contexto griego que tú y yo tenemos, o teníamos muchos de nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 22. Y el Padre sabe que tiene un pueblo tan quejoso, o Moisés primeramente. El Padre se revela a Abraham porque él quiere tener un pueblo y le dice, yo soy el Shaddai. Pero a Moisés en Éxodo 5, versículo 22. Estamos ahí, Éxodo capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra: enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo, Adón mío, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté a Faraón en tu nombre, él no ha hecho otra cosa más que maltratar a tu pueblo. Moisés primeramente sabe que tiene un pueblo tan quejoso, que no se parece nada precisamente a su Elohim, que no tienen una identidad de su Elohim, y mucho menos que era un pueblo de fe, de fidelidad, y por consecuencia ni sabían hacia dónde iban, ni quién les hablaba, ni hacia dónde iban a ir. Por eso todas las dudas de Moisés dice, ¿cómo me voy a presentar a este pueblo? Era un pueblo un pueblo terco. Dice que era, la palabra dice que era un pueblo de dura cerviz. Vamos a traducir la palabra cerviz a un lenguaje más entendido. Era un pueblo cabezón y terco. Que el Padre nos libre, ¿verdad? Nadie aquí es así. El pueblo era de ese calibre. Era un pueblo muy terco. Y el Padre tenía que tratar a través con este pueblo. Dice versículo 23, dice, desde que me presenté a hablar en tu nombre a Faraón, él no ha hecho cosa más que maltratar a esta gente, y tú no has librado, dice la palabra, a tu pueblo. Capítulo 6, versículo 1. Entonces Yahweh respondió a Moisés, ahora vas a ver cómo trataré a Faraón, porque los dejaré partir por la fuerza y con brazo alzado, y los arrojará, dice la palabra, de su tierra. Dice, y añadió Yahweh a Moisés diciendo, yo soy Yahweh. Aquí él revela primeramente ¿cómo? Su nombre a Moisés. Yo soy Yahweh. Él lo revela de una manera para decirle a Moisés, vas a entrar en una comunión conmigo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, él desea tener comunión con nosotros. De esta manera, cuando Yahweh se revela a Moisés y le dice a Moisés, yo soy Yahweh, Yahweh le estaba diciendo a Moisés, Moisés, vas a empezar a entrar en una comunión conmigo y yo contigo para representar a mi pueblo. Y te digo, no soy cualquier Elohim, en otras palabras. Cuando tú conoces a una persona, no empiezas a establecer muchas veces una relación hasta que no la conoces. Y todo empieza por presentarse una persona con la otra. En este caso, cuando Yahweh se presenta a Moisés le dice, Moisés, yo soy Yahweh. En ese momento Yahweh quería empezar a establecer una relación con Moisés. ¿Sabes qué es lo que Yahweh requiere? ¿O sabes que tú y yo no necesitamos de milagros? Necesitamos empezar a entender que lo que Yahweh necesita es que tú y yo tengamos una relación con Él. Porque puede suplir el milagro de este día, el milagro del día de mañana, pero si no hay relación, el mismo problema y la misma circunstancia siguen en el mismo lugar. Pero cuando hay una relación y una comunión con Él, podemos estar confiados y seguros que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo entendemos? Y esa es una gran verdad sobre cada uno de nosotros. No era cualquier Elohim. Vamos a Éxodo capítulo 13. Vemos entonces que pasan todo este trayecto, pasa lo que es Pesaj en el libro de Éxodo capítulo 12, salen de aquella tierra de Egipto, Yahweh escucha el clamor de los hijos de Israel, Yahweh levanta a este libertador, a Moisés. En Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 13 dice que matan al cordero,
se comen el cordero con pan sin levadura, que representa el pecado. Empieza el peregrinaje de este pueblo de Israel. Salen de la tierra de Egipto, salen con oro, con plata, con todas las pertenencias. Éxodo capítulo 5 dice la palabra que salieron con todas aquellas riquezas, no para que el pueblo fuera bendecido, sino que el pueblo hizo prosperar, Yahweh hizo prosperar al pueblo para que a través de esas riquezas pudieran invertirlas dentro del templo, dentro del tabernáculo. Si Yahweh nos va a bendecir, es para que tú y yo utilicemos nuestras riquezas o nuestras finanzas para su templo, para su tabernáculo. No era para que este pueblo dijera: Yahweh me bendijo, salí rico de aquel lugar, salí con oro y con plata. Lo sacó con un propósito bendecido de aquel lugar, para que todo aquello que en lo cual habían salido de la tierra de Egipto pudieran precisamente establecerlo o darlo dentro de lo que era para los bienes dentro de su templo y de su tabernáculo. ¿Cuántos lo entendemos? Salen de aquel lugar, salen prosperados. Éxodo capítulo 13, salen de aquel lugar y vamos a repasar, vamos a Éxodo capítulo 13. Quiero irme un poco rápido por el tiempo. Y vamos a repasar un poco las tragedias o las consecuencias de las lecciones no aprendidas de este pueblo. Dice la palabra que en el libro de Romanos, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Amén. Vamos a aprender algo el día de hoy. Vamos a tomar esta lección y vamos a aprender de ella, para que no nos suceda a nosotros. Amén. De todo vamos a aprender. Y Romanos lo dice, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: fue escrita esta palabra para enseñarnos y para nuestra instrucción. A través de ella aprendemos y somos enseñados. Aprendemos. Y vamos a aprender de este pueblo de Israel. Éxodo capítulo 13. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? Éxodo capítulo 13. Dice, Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice: sucedió que cuando el faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto. Porque Elohim dijo: no sea que este pueblo se atemorice cuando vea la guerra y se regrese a Egipto. Número 1. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuál es nuestro corazón. Él dijo: no sea que este pueblo, yo conozco el corazón de este pueblo, de esta gente. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Eso sería muy fácil poder decir: Padre, ¿por qué? Si es tan fácil, ¿por qué simplemente no me bendices? Dame lo que yo te pido, los anhelos, los deseos de mi corazón. Tú los conoces. Tu palabra dice que tú eres el que escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Tú nos conoces el corazón de cada uno, Padre. Tan fácil que fuera darme y concederme los deseos y las peticiones de mi corazón, y que me las concedieras, que me prosperaras en todo, que bendijeras la obra de mis manos, que bendijeras el fruto de mi trabajo, que me prosperaras en todas las áreas de mi vida. Y de esa manera tú tendrías un pueblo, tú tendrías un hijo que te alaba, que te exalta, que está para alabarte, para exaltarte, para rendirte loores todos los días, para diezmarte fielmente en todo lo que tu casa necesite. Padre, si tan fácil que fuera, si tú me bendijeras. Pero sabes que Él conoce nuestros corazones. Él lo conoce. Y no iba a funcionar de esta manera. No era simplemente como decir: Padre, tendrás un hijo que te alaba con facilidad, que te puede diezmar sin pensar, y que si el Padre dice algo por este camino, yo camino por aquí sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Yahweh conocía el corazón de este pueblo. Si Yahweh permitía que fuera de esta manera tan fácil y tan sencilla, aunque era el camino más corto, y si este pueblo se dirigía por el camino más corto, que era el camino de los filisteos, el primer momento cuando hubiera guerra, este pueblo iba a correr.
Si Yahweh nos bendijera en todo lo que es la obra de nuestras manos, sin tener un carácter y una vida preparada para lo que Yahweh desea hacer con nuestras vidas, si simplemente nada más fuera de que venimos a la iglesia y Yahweh nos bendijera en todo, nos prosperara en todo, probablemente el siguiente Shabbat no estaríamos aquí. Porque la riqueza y la bendición que Yahweh nos hizo, nos bendijo tanto que me tuve que ir de viaje a pasar por tierras muy lejanas. Y no estoy diciendo que Yahweh no desea que tengamos un tiempo de descanso. Estoy diciendo que Él es el que conoce nuestros corazones. Yo no conozco el corazón. Yo creo que ni conozco el corazón mío. Dice que engañoso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño los corazones y doy a cada uno según sus obras, dice la palabra. Tal vez tú y yo podemos decir, no, esto no funciona, esto no pasaría conmigo. Yo tal vez podría decir, no, padre, si tú me bendijeras en todo, esto no pasaría conmigo. Si yo te lo estoy diciendo. Pero el corazón es muy engañoso. Pero a Padre no lo engañamos. Él es el que nos conoce. Y el Padre conocía el corazón de este pueblo, que si este pueblo iba por este camino, a la primera este pueblo iba a correr, porque el corazón de este pueblo no estaba preparado para enfrentar guerra. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando venimos tú y yo delante de las cosas del Padre, a veces las cosas no son tan diferentes. La primera vez que tú y yo experimentamos las grandezas y los prodigios de Yahweh sobre nuestras vidas, es la de que como recién creyentes que tú y yo venimos a las cosas del Padre y entregamos nuestras vidas, todo fue hermoso. Yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida. Sí hay pruebas. Dice la palabra, dice que confiar en Él, que dice, porque en este mundo tendríamos dificultades, tendríamos pruebas, dice, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Su palabra es una verdad. Cuando una persona viene a las cosas de Yahweh, va a tener adversidades, va a tener pruebas, va a tener luchas. Pero más sin embargo, cuando a veces entramos como recién nacidos, como nuevos creyentes, a veces hay una petición que está en nuestras vidas, que está en nuestros corazones, y que rápidamente decimos, Padre, y clamamos y pedimos y decimos, Padre, tú sabes que yo necesito. Y a veces ni está la palabra en nuestros labios y en nuestras bocas cuando venimos delante de Él por primera vez, cuando nos convertimos y que entregamos nuestras vidas, y vimos el milagro y vimos su prosperidad, vimos que Él suplió nuestra necesidad, vimos que la enfermedad que teníamos ya no está, Él sanó nuestra familia, Él restauró nuestra familia, y todo a veces parece que es todo tan bonito. Pero no siempre va a ser igual. Porque Yahweh no desea que tú y yo vivamos de milagro en milagro. Yahweh desea que tú y yo vivamos de una relación con Él. Porque no siempre va a estar haciendo milagros y prodigios en mi vida. Porque cuando está esa relación, las cosas son diferentes. Y Yahweh conocía el corazón de este pueblo. Los sacó de aquel lugar. Los condujo por el camino que era más largo, no por el camino más corto. Vamos a continuar. Éxodo, versículo 17, ¿verdad? Estábamos. Éxodo 13. Dice, por tanto Elohim condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados a la tierra de Egipto. Y Moisés tomó consigo, dice la palabra, dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José, porque él había hecho que juraran los de la casa de Israel diciendo, de cierto Elohim los recordará, por lo cual subirán mis huesos desde aquí con ustedes. Habiendo luego partido de Sucot, acamparon en Etam, que se encuentra a la orilla del desierto. Yahweh iba enfrente de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego, para darles luz, a fin de que pudieran caminar durante el día y durante la noche. No se apartaba delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego, dice la palabra, durante la noche. Y vemos que esas son cosas históricas.
Son acontecimientos históricos que tú y yo vemos a través de su palabra, que es la naturaleza, que son naturales. El pueblo es llamado, Yahweh llama a este pueblo. ¿Cuántos sabemos que los ojos de Yahweh están puestos sobre aquel que llama? Y dice la palabra que fiel es el que llama. ¿Quién es fiel? Fiel es el que llama, como aquel que también lo hará. Yahweh había llamado a este pueblo, y fiel era el que había llamado a este pueblo, que también iba a ser con este pueblo. ¿Cuántos entendemos que hemos sido llamados por Él? Si Él nos ha llamado, voltea con la persona que está a tu lado y dile: fiel Alá, fiel es Él que Él hará. Amén. Fiel es. Y Yahweh conocía primeramente, vemos que los guiaba una columna durante el día, otra columna durante la noche. Donde quiera que iban, allí estaba la nube. Era un tiempo de cuidado. Es un tiempo, pudiéramos decir, de cuidado de nosotros, porque somos sus hijos. ¿Sabes cuántos creemos que Yahweh toma cuidado de nosotros? De la misma manera que Él hizo con el pueblo de Israel, Él hace con nosotros. Él toma cuidado de nosotros, de cada una de nuestras necesidades, en cada uno de nuestros eventos, de nuestras circunstancias. Él los permite, porque al final Él quiere una relación. No solamente quiere hijos nacidos de un estatus, de decir que somos sus hijos, y porque soy su hijo lo tengo todo. No desea simplemente hijos nacidos de estatus, desea que su pueblo tenga una relación con Él. Yahweh no desea llevarnos de milagro en milagro todos los días. Él desea que vivamos de una relación. Amén. Y Yahweh eso es lo que quería hacer con su pueblo. Quería establecer una relación con ellos. El Padre le dijo a Moisés desde este monte, en Éxodo capítulo 3, cuando Él se le reveló a Moisés y le dijo a Moisés: a este monte, dice, tú traerás y regresarás o vendrás con los hijos de Israel, porque en este lugar yo me mostraré y me revelaré a ellos. Era precisamente en el monte Sinaí donde Él estaría entregando sus principios, sus mandamientos a este pueblo. Yahweh quería dárselos a conocer. Sus mandamientos es muy diferente a lo que mucha gente piensa. A veces está una doctrina tan equivocada, no digo de todos, pero mucha gente piensa que los mandamientos fueron una carga sobre el pueblo de Israel, que los mandamientos que Yahweh entregó a este pueblo eran precisamente porque eran un pueblo tan de tercos, de tan dura cerviz, que por eso Yahweh que tuvo que tenerlos con principios y con mandamientos. No era de esa manera, era todo lo contrario. Precisamente porque era un pueblo terco y con una terquedad tan arraigada en sus corazones y en sus vidas, lo único que los haría caminar en victoria y poder salir adelante todos los días de su vida era precisamente esta palabra, para que a través de esta palabra pudieran darse a conocer entre las naciones, y aquellos pueblos pudieran decir: qué gran nación es esta, sabia y entendida, que tiene a Yahweh tan Elohim tan cerca como lo tiene este pueblo, que donde quiera que le invocan, Yahweh está con ellos. Esos principios que Yahweh había dado al pueblo de Israel era precisamente para que estos principios y estos mandamientos pudieran forjar y traer una identidad a su pueblo, porque era un pueblo que no tenía mandamientos, que no tenía ordenanzas, que no tenía nada. Pero a través de estos principios, si los cumplían y si los ponían por obra, era por esta palabra que sus vidas iban a ser diferentes. Pero muchas veces se tiene el concepto y llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento dice que Elohim pagó, dice que ya no estamos más bajo la ley. Gálatas, porque Gálatas nos dice que ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora estamos y vivimos por la gracia. Y decimos: ya ves, por eso Yahweh quitó todos sus mandamientos, porque eran carga para el pueblo de Israel. Sabes que los problemas no eran el mandamiento en el pueblo de Israel. El problema era el corazón del hombre, que no había nada quien los guiara a poder guardar esos mandamientos. Por eso dice la Escritura, y dijo Yahweh: ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días de su vida? Porque si ese pueblo los guardaba, y si tú y yo los guardamos, tú y yo viviremos por ello y seremos bendecidos por esa palabra. Por eso Yahweh dice: ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que los guardara? Lo que falló no eran sus mandamientos, no fue el orden de la palabra que había dado. Lo que había fallado era que el pueblo no tenía un corazón para poder obedecer su palabra.
Por eso dijo Yahweh en Jeremías capítulo 31. Dice, por eso haré nuevo un pacto con la casa de Israel, dice, donde no más, dice, escribiré mis mandamientos sobre una tabla de piedra, sino que ahora mis mandamientos los escribiré, dice, y los pondré sobre sus corazones, porque nadie le dirá a su prójimo, conoce a Yahweh, porque cada uno le conocerá, desde el pequeño hasta el más grande, porque sus mandamientos ahora, cuando tú y yo venimos delante de Yahweh, y venimos a ser nuevas criaturas, y nos convertimos y entregamos nuestras vidas por medio de su Ruach, sus mandamientos son grabados aquí en nuestros corazones. Su palabra está aquí. El que nos guía y nos muestra y nos guía toda verdad es su espíritu, su Ruach. Por eso ahora que le tenemos tú y yo, sus mandamientos están aquí. No eran como en el antiguo pacto. Si el problema hubieran sido los mandamientos, pues, mi pregunta, pues ¿hay algún mandamiento que se nos es difícil de guardar? Es malo tener que amar a tu prójimo, porque si sus mandamientos hubieran sido quitados y ya no estuviéramos más bajo la ley, y dice bajo la ley, eso es otro contexto muy diferente. Cuando la palabra habla bajo la ley, está hablando de mandamientos y ordenanzas de los hombres, no del Padre. Ese fue un error escritural que se dio en la traducción griega. Por no querer mantener nada en los manuscritos griegos que se iban a traducir o que se tradujeron de los evangelios, por no querer mantener nada y por el odio que se había tanto al pueblo judío, porque se decía que el pueblo judío había sido el que había matado a Dios, a Yeshua, perdón, y por ese odio tan repugnante que se había hacia los judíos, porque ellos la habían crucificado y la habían matado, y por no querer mantener nada de las escrituras hebreas o manuscritos hebreos, sí usó una traducción muy errónea. Lo que se conoce como Torah, ¿qué es Torah? Para el intelecto de nosotros occidentalmente pensamos, bueno, su Torah es algo muy legalista, es eso de judío. Pero si yo te dijera que Torah es enseñanza e instrucción, el error que se cometió fue que los mismos mandamientos y ordenanzas que las culturas o que había manuscritos rabínicos que tenían ordenanzas, no las de esta palabra, sino que eran ordenanzas un poco diferentes a lo que era la palabra de Yahweh, cambiándola. Esos eran mandamientos y ordenanzas de hombre. Eso era la ley. Pero el problema fue que la misma palabra que se le dio a la ley del hombre fue la misma palabra que se le dio a la ley de Yahweh. Por eso cuando dice la palabra en el libro de Gálatas, dice porque ya no estamos más bajo la ley. No, ya no estamos más bajo la ley, bajo la ordenanza y mandamientos de hombres. Dice porque el Mesías nos ha libertado de la ley. Sí, el Mesías nos libertó de la ley del pecado que había sobre nuestras vidas, que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto no obedecíamos esta palabra, tú y yo merecíamos morir. De eso nos libró. De que Él fue el sacrificio perfecto por nosotros. Que quien fue al matadero fue Él y no fuimos nosotros. Quien murió en lugar de nosotros fue Él y no nosotros. Por eso dice que nos redimió de la ley, no para no guardarla, sino una vez que nos redimió de la ley, que había una maldición que estaba sobre nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, y malditos éramos tú y yo por no guardar esta palabra. Estábamos destituidos, apartados de la gloria de Elohim, pero Él fue siendo el sacrificio perfecto por nuestros pecados, nos redimió de esa ley. Pero una vez que nos redimió, nos dio vida eterna para que ahora tú y yo pudiéramos guardar esta palabra, para que por medio de esta palabra tú y yo pudiéramos ser bendecidos. Por eso dice Deuteronomio capítulo 28, dice, y sucederá que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Cuántos entendimos? Sucederá que si escuchas y obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán porque las reclamas y las profetizas con toda tu alma y todo tu corazón. ¿Así dice? No, dice que te vendrán. No vendrán porque las estás declarando. Puedo yo rasgar mi corazón y mi vida reclamando una promesa de Yahweh y diciendo que soy bendito porque su palabra dice que soy bendecido. Pero si esta palabra no la guardo, me voy a quedar afónico
me voy a quedar sin garganta, porque seguiré esperando y estando en el mismo lugar, esperando y creyendo que la bendición de Yahweh caerá sobre el cielo y nunca vendrá. Y no porque Yahweh miente en su palabra, sino porque precisamente Yahweh es un Elohim recto, y Yahweh es un Elohim de orden, y sus principios no pueden ser brincados ni distorsionados, porque su misma palabra dice que Él es el mismo Elohim de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Él es un Elohim en el cual no hay mutación de cambios, en Él nunca cambia. Su palabra que Él estableció, así será, y nunca va a cambiar. No la puede decir Yahweh, no es como el hombre. Tú y yo como seres humanos, tú y yo podemos decir ahorita no, pero a las 2-3 horas es sí. O decimos sí y es no, o decimos no y es no, o decimos sí y es sí. Y que a veces quién nos entiende, ¿verdad? Así es el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque a veces decimos no y es sí. ¿Cuántos entendemos? No, no quiero, pero por dentro sí, sí quiero. Hicimos sí, pero por dentro, ay, no, no. Ay, no, no quiero ir, ¿no? ¿Sí o no? Y así es. Y así es el corazón del hombre. Y precisamente como Yahweh no es como nosotros y en Él no hay variación de tiempos, lo que Yahweh dice, así es. Y no va a ser cambiado y no va a ser distorsionado. Porque dice la palabra en el libro de los Salmos que su palabra está escrita en los cielos eternamente y para siempre. Ya la soltó, dice Isaías que así es la palabra que sale de su boca, que no volverá así vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual lo ha enviado. No puede ser cambiada. Una vez que Él suelta una palabra, así es y así va a ser. Y si Yahweh dijo de la manera que mi pueblo será bendito y será bendecido, es que si escuchan y obedecen y ponen atención a esta palabra, todas estas bendiciones vendrán y les alcanzarán. ¿Cómo hago? Ya lo dijo, siendo obediente a esta palabra. Te doy un ejemplo de ello, porque Yahweh nunca va a cambiar. Cuando Él estableció, y con esto quiero llegar porque ya no voy a alcanzar a entrar, pero la siguiente semana voy a entrar, ahora sí vamos a entrar de lleno en las lecciones no aprendidas de Israel, y que eso pueda servir para nosotros. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de que Yahweh no cambia su palabra? Cuando Él estableció su palabra, sus mandamientos, y Él dio un estatuto que Él da, no puede ser quitado. Al menos, oye bien lo que te digo, hay mandamientos que son referente al templo. No hay templo, no se pueden guardar. No hay un sacerdocio, está nuestro sumo sacerdote. Ya no hay la ofrenda de machos cabríos, porque ahora es nuestro fiel sacerdote, o el cordero de Elohim que dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, está ahí en los cielos. Y el sacrificio perfecto por nuestros pecados fue, o sea que no tenemos que traer ningún cordero para sacrificarlo delante del altar. Son mandamientos que no podemos cumplirlos. El gobierno es un gobierno diferente, no es un gobierno democrático, es autocrático, ahora es diferente. En Israel, y la ordenanza que había sido establecida en Israel, bueno, era que pues el hijo que no obedeciera, apedréalo y muere. Ahora no. Si no sabías eso, eso es lo que Yahweh estableció. Y eso nos da una gran lección para nosotros. No que mates a tu hijo a pedradas, pero sí da a entender Yahweh la importancia que es que el hijo guarde respeto a su padre y a su madre. ¿Cuántos lo entendemos? Es de gran importancia. Para Yahweh no es cualquier cosa. Si Yahweh dijo, bueno, y de eso servirá, dice, para que todos lo obedezcan. Dice, porque de esta manera erradicarás el mal sobre tu casa. Y eso es una realidad. Empieza a aplicar esta palabra en tu casa. Y si empiezas a ser estricto con el jovencito, y luego viene el chiquitito, y luego le vienen siguiendo los demás, o no sé cuántos tengas, o los que vayas a tener, y le vienen,
Pero si el que viene después del grande mira que el grande hace y te responde y te dice, no papá, no, yo no quiero, ¿qué es lo que hace el hijo que viene detrás? Pues le va a decir igual, no, yo no le hago caso a mi papá. ¿Para qué? Porque está viendo que el grande no hay consecuencias, y por lo tanto yo también puedo hacer lo mismo. Por eso dijo Yahweh, dice, y sucederá que el hijo que es contumaz y rebelde a la casa de su padre, dice, se la dará muerte. ¿Qué es lo que iba a pasar con el siguiente que iba a venir atrás? Mejor me aplico, porque si no, voy a estar igual que él. Amén. Cuando se le aplica disciplina a uno, el otro ve, dice, bueno, pues si es el mayor no me la va a pasar a mí tampoco. Y así se va. Y te vas a ahorrar problemas. ¿Por qué? Porque va en cadena. Pero si no hay disciplina para uno, pues el otro lo hace, pues ya se desencadenó la cadena y todos son iguales. ¿Cuántos entendemos? Y el ejemplo que te quería dar, y para que tú y yo podamos entender que Yahweh y en él no hay variación y mudación de tiempos, cuando él estableció lo que es conocido como el Pentateuco, como los 5 libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, tú puedes encontrar en el libro de Levítico que una vez que un hombre repudiaba a una mujer, no podía volverse a casar con ella, porque la tierra estaba estaba profanada, y la única manera que podía volverse a secar a ella era por un derramamiento de sangre. Por eso dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o no hay remisión de pecados. Cuando Yahweh dio esta ordenanza a su pueblo y dijo, cuando un hombre se divorcie de una mujer, no la volverá a tomar para sí nunca más. ¿Y cuántos sabemos que Yahweh amaba a su pueblo? Vemos que Yahweh contrajo un matrimonio con su pueblo Israel. Y vemos que de la misma palabra dice Yahweh que aunque él repudiara a su pueblo, dice, aunque así te esparciera entre las naciones de la tierra, dice, nuevamente dice, no retendré mi ira para contigo para siempre, sino que te volveré a tomar, dice, y tú me llamarás, dice, Ish, y tú me llamarás marido, Oseas, dice, y yo seré tu Elohim, yo seré tu esposo, y de esa manera me conocerás. Y dice Jeremías que lo que Yahweh hizo con la fiel Israel, ¿quién representa a Israel? Todas las naciones gentiles. Eso representan a Israel o la casa de Israel. Dice que a la casa de Israel le dio una carta de repudio, de divorcio. En ese instante, cuando Yahweh se divorció de la fiel Israel, que representaba todo el pueblo gentil esparcido entre todas las naciones en los cuales tú y yo habitábamos y andábamos al medio de ellos, y Yahweh dijo, no más, dice, tendré misericordia, ni este pueblo será mi pueblo. ¿Cómo Yahweh iba a volver a tomar a este pueblo que le había dado una carta de divorcio, un acta de repudio, y que le había dicho, no serás para mí, no serás mi pueblo? Si Yahweh nuevamente quería abrazar a su pueblo, tenía que haber un derramamiento de sangre, para que por medio de ese derramamiento de sangre, Yahshua, nuestro Mesías, fuera el puente o el único camino entre Elohim y el hombre. Por eso tuvo que estar de por medio la sangre del Mesías, porque con esa sangre que él derramó en el madero nos acercó para que tú y yo pudiéramos tener una relación directa con nuestro Padre. Porque Yeshua, su palabra dice, porque nadie va al Padre si no es por mí.
por ese derramamiento de sangre, porque su palabra estaba tan estricta y tan definida que en el libro de Levítico Yahweh había establecido que no había otra manera con la cual el mismo hombre pudiera volverse a acercar a la misma mujer, sino excepto por un derramamiento de sangre, y tenía que estar por medio el derramamiento de sangre de nuestro Mesías para que tú y yo pudiéramos acercarnos con nuestro Creador, porque Él es el único mediador entre Elohim y los hombres, por medio de ese sacrificio. Por eso dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2, dice: y ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Y ustedes que no tenían esperanza, ahora tienen la esperanza. Dice, y son, vamos, con esto termino. 2 de Pedro capítulo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos ahí? Y fíjate con lo que empieza la carta del apóstol Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Yeshua, dice a los escogidos y peregrinos dispersos. ¿Qué son los dispersos? ¿Cómo dice? ¿Hay alguna otra traductura? ¿Quién tiene otra traducción? Creo que algunas dicen expatriados. Otras traducciones dicen expatriados y peregrinos. Por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dice: porque fueron escogidos por el previo conocimiento de Elohim Padre, mediante la santificación de espíritu, para que sean obedientes y para que sean rociados con sangre. Fíjate lo interesante. Dice: para ser rociados con sangre de Yeshua, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué es lo que los acercó a estos expatriados? La sangre del Cordero, de Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice capítulo 2, versículo 9, dice: versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido. ¿Por qué son linaje escogido? ¿Por qué somos linaje escogido? Porque hemos sido rociados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos entendamos eso? Dice: pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes, como un pueblo de reino, dice, un pueblo santo, de congregación redimida. ¿Cuántos redimidos hay aquí? ¿Cuántos nos redimió del pecado? Amén. ¿A cuántos nos sacó del muladar y del pecado en el que estábamos? Yo creo que a todos. Dice: para que sean un pueblo de sacerdotes, un reino, pueblo santo, un pueblo kadosh. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa kadosh, pero la palabra kadosh significa apartado, consagrado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo hemos sido consagrados exclusivamente para Él y no para este mundo. Este mundo no tiene nada bueno. Y dice, continúa, dice: para que sirvan. Dice, no, para que sirvan, no, dice para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice: los que en otro tiempo eran considerados pueblo, no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes la misericordia. ¿Por qué no había misericordia y por qué no éramos pueblo? Precisamente por lo que el Padre hizo con todo Israel. ¿Qué hizo con Israel? Le dio acta de divorcio, le dijo: ustedes no son mi pueblo y no tendré misericordia de ustedes. Pero también dijo Yahweh: mi ira no la retendré para siempre, sino que nuevamente los volveré a traer hacia mí. ¿De qué manera? Por medio de su Hijo. Él es el único, amados, que puede acercarnos al Padre, que por medio de Él tú y yo podemos tener, dice, por tanto, dice su palabra, dice, entrar confiadamente delante del trono de su gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. Lo que antes no podía hacerse, y que el único que podía hacerlo aquello era el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote podía entrar delante del lugar santo, del lugar santísimo, era el sumo sacerdote. El pueblo no tenía acceso, pero ahora por medio de Yeshua
dice su palabra, entrar confiadamente delante de sus atrios, delante de su presencia. Por medio de Él, amado, tú y yo podemos tener una comunión con nuestro Padre. Porque Yahweh no desea simplemente que vivamos de milagros. Él desea que tú y yo tengamos una relación con Él. Que yo pueda tener una intimidad, de que yo pueda abrir mi corazón, de que yo pueda desnudar mi corazón si hay necesidad, si hay aflicciones, de que yo pueda abrirlo y de que Él me pueda escuchar, que Él pueda escuchar su clamor a mis peticiones, a mi petición. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que por eso tenemos a nuestro Mesías? Amén. Por eso, amados, dice la palabra reconciliar. ¿Sabes que Él nos ha dado un ministerio de reconciliación? Ese ministerio, por medio de Él, dice la palabra que tú y yo fuimos reconciliados. Dice, y por medio de nosotros, dice, reconciliar los unos con los otros, reconciliar a los hombres. Di conmigo, yo tengo el ministerio de reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio que tenemos de reconciliar a aquel que está perdido con el Padre? De que aquel que no le conoce pueda conocerle. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra, tus principios y todo aquello que tú has decretado en ella. Que podamos, Padre, adquirir, Padre, o tener una identidad a través, Padre, de tus mandamientos. Que la identidad, Padre, que cada uno de nosotros pueda aportar en esta hora, no sea la identidad que se nos ha sido dada en casa, que los principios que nos fueron impartidos en nuestros hogares, en nuestras casas, sino que nuestros principios y nuestros valores sean fundamentados, Padre, por esta palabra. Y que esta palabra, Padre, sea la que traiga una identidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podamos estar, Padre, tan confiados y tan seguros de que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor, Padre, es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Que aún en este mundo tendríamos, Padre, aflicciones, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Padre, ayúdanos, Padre, a poderlo entender. De que tú nos quieres llevar, Padre, de caminar de victoria en victoria y de poder en poder. Padre, que esta palabra sea nuestro deleite sobre esta semana. Que podamos, Padre, ser hacedores de ella en todo tiempo y no simplemente oidores. Que podamos, Padre, dar la revelación de que tú vives a través de nosotros. Y que podamos, Padre, ser la luz y la sal de este mundo que este mundo necesita. Padre, todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén y amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. ¿Cuántos lo vamos a aplicar? Amén. Y vamos a continuar la siguiente semana, pero lección no aprendida es repetida. Que el Padre nos ayude a aprender, a entender y a poder pasarlo a la primera. Amén y amén. Los niños, ¿verdad? Están aquí afuera, ¿verdad? Gracias, Padre. ¿Por qué no extiendes, ¿verdad, papá, mamá, tus brazos ahí, ¿verdad, sobre la vida de tus hijos? Y los abrazos, ¿verdad? Así como la águila abraza a sus polluelos, a sus crías. Y que así, ¿verdad? De esta misma manera, abrazando a la vida de tus hijos, podamos, ¿verdad?, declarar esta bendición. Dice su palabra que de esta manera, dice que mandó al sacerdocio que bendijera al pueblo, que invocáramos su nombre, ¿verdad?, sobre su pueblo. Dice, sabiendo que Yahweh es el que bendeciría la vida de cada uno de ellos. Y vamos a hacerlo con este mismo temor y obediencia, ¿verdad?, delante del Padre. Padre, con la autoridad, Padre, que tú has dado, Padre, sobre este lugar. Padre, creyendo, Padre, en que tú eres un Elohim de verdad y que guarda, Padre, los pactos de una generación a otra. Padre, tu palabra dice que de esta manera, Padre, bendeciríamos a tu pueblo, que invocaríamos, Padre, tu nombre sobre los hijos de Israel, sabiendo que tú los bendecirías. Y de esta misma manera, Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Yabarejeja, Yahweh Beisbereja,
Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasen leja. Shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.